Buenas tardes, bienvenido a la primera clase sobre el tema el problema. Vamos a comenzar por hablar del problema. Cuando iniciamos cualquier tipo de situación, vamos a ver que el problema que muchas veces se presenta al momento de tomar una decisión, tenemos que contar y ver qué es lo que vamos a hacer para dar solución a ese problema. Vamos a comenzar por definir qué es un problema. Un problema es una situación desviada, en muchos de los casos, que se presenta y que nos lleva a tomar una decisión viable para tratar de resolver ese problema. Un problema también se le puede decir que es una situación que está causando, diríamos, crisis en ese momento. Por eso que hablamos de que el problema siempre tiene sus causas a las que obedece, por la cual se ha presentado esa situación, y tiene también sus consecuencias, que es lo que va a traer. Pero junto con esas causas y junto con esas consecuencias, podemos también considerar que el problema va a estar apoyado por una serie de situación de conflicto. Por eso es que tenemos que, ante un problema que se presente en determinada organización o en determinada empresa, debemos de tomar una decisión. Y es allí donde se analizan una serie de temas y de aspectos que van relacionados con la toma de decisiones y el problema. Por eso he querido comenzar por lo que es un problema, porque siempre en las empresas, en las organizaciones, se presentan como causa de situaciones que descontrolan muchas veces, o se debe cambiar esos parámetros o esas circunstancias para poder resolver. Por eso que ante un problema debemos considerar la toma de decisiones. La materia está encaminada a analizar los problemas y a tomar una decisión adecuada o efectiva al momento. Acá nos dice que para dar solución a los problemas que se presentan en las organizaciones, hasta en el quehacer cotidiano, porque recuerden que la parte de problemas no solamente se van a presentar en las organizaciones, también se van a presentar en nuestra vida cotidiana. Por eso que problemas siempre va a haber. Siempre en lo que se pueda debemos utilizar un proceso racional. El asunto está que cuando vamos a resolver un problema debemos resolverlo de manera racional, no de manera empírica. ¿Por qué no podemos utilizar el conocimiento que nosotros podamos tener sobre esa situación y tomar alternativas para solucionar ese problema de manera, diríamos, de manera empírica, o no racionalizar esa decisión de tal manera que me permita tomar una decisión efectiva que pueda lograr controlar ese problema? Entonces, no debemos tomar decisiones alegremente, como diríamos. No podemos tomar decisiones por nuestros conocimientos, por nuestros instintos, por nuestras ideas. No, debemos de considerar la forma de ver cómo podemos racionalizar ese problema y cómo podemos mejorar esa situación, o en última instancia podemos minimizar esa situación. Por eso es necesario controlar esta situación para poder llegar a una toma de decisiones efectiva. Siempre debemos pensar que cuando tenemos un problema, ¿qué está ocurriendo? Debemos aclarar cuál es ese problema, saber qué es lo que pasa. Entonces, una de las maneras
que tenemos que hacer es saber qué está ocurriendo, qué está pasando. Porque si nosotros no conocemos la situación, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Por qué está ocurriendo? ¿A qué obedece? ¿Cuáles han sido sus causas? ¿Y qué efectos va a tener ese problema en mi empresa, en mi organización, en mi casa? Porque siempre vamos a tener que controlar esos problemas. Entonces, ¿qué cursos de acción vamos a adoptar? Es decir, ¿qué alternativa? Elegir lo que sea más adecuado. Debemos orientar ese problema para darle vialidad a esa situación y poder resolver. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no resolvemos los problemas? Que ellos siguen allí, siguen manteniendo y se sigue acumulando. Y eso puede dar, diríamos, consecuencias a un conflicto interno dentro de las empresas o dentro de las organizaciones. Entonces, ¿qué se espera hacer? ¿Qué perspectiva tenemos de futuro? Porque podemos decir, ok, vamos a resolver un problema, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos puede ocurrir? Resolvemos hoy, pero mañana, ¿qué puede pasar? Entonces, es necesario ver el problema y analizar cuál es la causa raíz que lo ha ocasionado. El análisis de la situación nos va a llevar a determinar qué vamos a hacer. Si nosotros tenemos la capacidad de poderlo resolver, esa situación la podemos resolver, pero debemos elegir cuál es el método que vamos a utilizar para poder resolver ese problema o para poder salir de esa situación de conflicto, porque recuerden que el problema trae conflictos. Generalmente cuando se genera un problema, ocasiona distorsiones, ocasiona conflictos dentro de ese medio. Y si es en el medio laboral, más aún, porque recuerden que estamos trabajando en una determinada organización, que estamos realizando una labor y que un problema que se dé dentro de esa organización nos va a ocasionar una situación de conflicto. Posiblemente sea entre los empleados y el administrador o posiblemente sea entre los mismos empleados. Entonces, es una situación que nos va a causar incomodidad dentro del trabajo, dentro del área laboral. Entonces, por eso debemos, una vez que tenemos el problema, debemos analizarlo, debemos conocer esa situación, qué es lo que pasa, qué está ocurriendo, cuáles son las consecuencias que va a traer, cuál es el efecto que va a dar, y aparte de eso debemos elegir qué alternativa vamos a tomar. Sencillamente, cuando tenemos un problema debemos de ver qué alternativa tenemos, con qué recursos contamos y qué vamos a hacer al respecto. Pero debemos de canalizar esa situación para poder salir del problema. Por eso es necesario realizar un análisis de esas decisiones que vamos a tomar. Muchas veces el directivo, el administrador, toma decisiones y no las consulta, no las comparte con sus empleados. Muchas veces cuando tomamos decisiones debemos de darle participación a nuestros empleados, porque muchas veces no podemos tomar decisiones solos. Debemos de darle participación a los empleados que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos están interactuando constantemente en esa organización, en esa empresa. Por lo tanto, ellos también deben tener conocimiento y ayudar cómo resolver ese conflicto. Porque recuerden que el problema trae una situación de conflicto. El análisis de la situación es necesario. Siempre tenemos que analizar la situación antes de tomar o de elegir una alternativa. El análisis del problema es necesario porque si nosotros no lo analizamos, no podemos tomar una alternativa acertada. Acá tenemos cómo analizar la situación que está ocurriendo. ¿Cómo analizamos la situación? Definiendo el problema, describiendo el problema en las 4 dimensiones, en su identidad, en su ubicación, en su tiempo y en su magnitud, extrayendo la información clave en las 4 dimensiones para descubrir cuáles son las causas por las que se ha generado ese problema. Las pruebas
para deducir cuál es la causa más probable y la verificación de la prueba para ver si eso es acertado o no, verificar qué es lo que está pasando. Pasamos a un segundo punto que nos habla del análisis de la decisión. Primero analizamos el problema y vemos qué está ocurriendo. Segundo, vamos a analizar las decisiones, qué curso de acción deberíamos de adoptar. Enunciado de la decisión. Apreciamos el hecho de que debe hacerse una elección. No podemos elegir las decisiones arbitrariamente, debemos consultarlas con nuestros empleados. Objetivos que vamos a considerar o factores que van a intervenir en esa elección de la alternativa. La alternativa, decidimos el tipo de acción que se va a satisfacer, mejor dicho, los factores. Y debemos analizar el problema, los potenciales que nos espera para más adelante, a futuro. Debemos tomar en cuenta a futuro qué vamos a hacer. Este método que les acabo de presentar acá se llama método Kegner y Trego. El método ofrece la oportunidad de analizar el problema, de analizar cuál es la decisión que podemos adoptar, qué alternativa va a satisfacer esos factores y lo que vamos a considerar para hacer ese análisis de las decisiones y analizar los problemas que se puedan presentar a futuro. Por eso hay que identificar las áreas críticas de una actividad, el proyecto, la operación, el suceso, el plan, entre otros, identificación de problemas potenciales y específicos, identificación de causas probables a las que obedece el problema, problemas potenciales que se puedan manifestar, e identificación de las acciones que evitarán que ocurran, e identificación de las acciones contingentes. Hemos dado por terminada esta clase ante lo que es el problema y ante lo que es el método que podemos adoptar ante una situación problema. Y cuál es la decisión que debemos hacer para poder tomar una decisión antes un problema. O qué alternativa puede ser la más acertada para resolver el problema. Si estamos claros de que para dar solución a los problemas que se presentan dentro de la organización es necesario organizar. No podemos tomar decisiones a la ligera o tomar decisiones de primera mano o para solventar el problema simplemente o empíricamente, porque siempre tenemos que considerar el análisis de la situación de lo que está ocurriendo para poder enfrentar esa situación y poder saber a qué estamos, para qué vamos a hacer, qué camino vamos a elegir y qué vamos a tomar. Por eso es importante desglosar el problema, describir en su espacio, en su tiempo, ubicarlo, cuál es la magnitud, qué tan grande es ese problema y extraer información clave que me ayude a descubrir qué es lo que está ocurriendo para poder subsanar esa situación y para poder tomar una decisión. Lo importante en este caso es tomar una decisión asertiva, porque las decisiones asertivas son las que nos van a permitir seguir adelante dentro de esa organización y dentro de este trabajo laboral. Muchas gracias por su atención. La clase va a ser grabada y va a ser enviada al aula virtual. Hemos dado por terminada la clase. Muchas gracias a aquellas personas que no pudieron estar conmigo en esta primera sesión de clase. Vamos a darles la oportunidad para que puedan visualizarla y estén al tanto de la información que se dio en este momento. Muchas gracias por su atención. Vamos a la ronda de preguntas que ustedes quieran hacerme sobre la clase. Hemos dado por terminada la clase. Gracias por su atención y vamos a finalizar.